llaman la atención son las hijas de Papá Goriot, porque entre ellas había rivalidad, había odio. Una de ellas siempre quería ser la mejor, siempre quería llevar el mejor vestido. Entonces son las mujeres elegantes que llaman más la atención. Papá Goriot estuvo mal. La única persona quien pues estuvo atendiendo a Papá Goriot fue el Bianchón. Al día siguiente termina la fiesta. Las últimas en irse fueron las hijas de Papá Goriot. Eugenio regresa a la casa Bauker y encuentra mal a Papá Goriot. Papá Goriot está pidiendo a gritos ver por última vez a sus hijas. Al escuchar cómo se lamenta Papá Goriot, cómo pide ver por última vez a sus hijas, Eugenio se fue a buscar a Anastasia. Pero Anastasia parece que había tenido un problema con el conde, había tenido una discusión, y ella pues estaba llorando y le dijo pues de que no iba a ir a ver a su padre, de que cuando termine pues ya de hablar con su esposo, sus problemas, ¿no? Iba a ir. Eugenio va a la casa de Delfina. Delfina no va a poder ir, ¿por qué? Porque dice, pues, como regresó ya de madrugada de la fiesta, estaba agripada, resfriada, está esperando a su médico y no va a poder, ¿no? Eugenio regresa a la casa Bauker. Papá Goriot se dice, pues, ya ni siquiera, ya no habla porque hay un momento donde Papá Goriot aborrece a sus hijas, pero de una manera fugaz, ¿no? De una manera fugaz, él dice, ¿no? Si yo no les hubiese dado mi dinero, ahora ellas estarían a mi lado, estarían pues al pie de la cama, ¿no? Pidiéndome a que yo no me muera, ¿no? Pero de manera fugaz va a renegar de sus hijas, pero él pues nuevamente pide ver, ¿no? A Anastasia y Delfina. Se dice que Eugenio y Bianchón no sabían qué hacer, inclusive pues Papá Goriot estaba bastante, o sea, está grave Papá Goriot, ¿no? Donde Eugenio no sabe cómo, no tiene dinero para llamar a un médico. Toda la responsabilidad recae en Eugenio, prácticamente. Eugenio dice se vio en la obligación de empeñar un reloj que le había regalado Delfina y con ese dinero llamó a un médico. El médico pues llega, pasó la revisión médica a Papá Goriot, va a pedir unas sábanas limpias porque hay que cambiar a Papá Goriot. Eugenio baja al primer piso, se entrevista con la señora Bauker, le pide unas sábanas limpias, la señora Bauker le va a negar, le dice no te puedo dar. ¿Por qué? Porque ya ese señor ya me debe, pues, ¿no? Del cuarto. Eugenio tiene que pagar primero para poder acceder a las sábanas limpias, pero la señora Bauker ni siquiera le va a dar unas sábanas limpias, ¿no? Le va a dar unas sábanas que había sacado de otra habitación. Se dice que así cambiaron a Papá Goriot. Papá Goriot pues ya ni siquiera puede pronunciar el nombre de sus hijas. Eugenio y Bianchón se encuentran ¿no? Ahí frente a Papá Goriot. En ese momento llega la hija mayor, llega Anastasia. Anastasia se pone a llorar, ¿no? Los estudiantes de Eugenio y Bianchón se retiran, dejaron pues sola a Anastasia y a Papá Goriot, pero pasado un tiempo Anastasia grita manifestando que su padre ha fallecido. Van corriendo pues los estudiantes, Eugenio y Bianchón, y efectivamente Papá Goriot ha fallecido. Eugenio y Bianchón tratan pues de consolar, ayudar pues a Anastasia, le ayudan pues a bajar, ¿no? Para que ella pueda irse, pensando de que va a volver, pensando de que ella va pues avisar a la hermana, ¿no? Pero no fue así, porque no apareció más Anastasia. Delfina ni siquiera, ¿no? Vino. Entonces, la única responsabilidad de todo, ¿no? Recae en Eugenio. Se dice de que Eugenio se quedó ahí esperando, le mandó una nota a Delfina, que necesita dinero para enterrar a su padre, que vende algunas joyas, algunas cosas de valor, pero no aparecen las hijas. Entonces Eugenio lo único que hizo es pues, ¿no? Correr prácticamente, ¿no? Con los gastos, con toda la responsabilidad, y le colocó pues una joya valiosa a Papá Goriot. Le dijo, llévate esto, que es el único recuerdo de ellas. Papá Goriot tenía una cadena de oro, una joya valiosa donde llevaba la foto de sus hijas. Colocó esta joya. Con esta joya se va a enterrar Papá Goriot. Al ver esta joya, la señora Bauker, ella dijo, no es justo que ese anciano se entierre con esa joya tan valiosa. ¿Qué hizo la señora Bauker? Le había robado, ¿no? Le había robado al pobre
Papá Goriot al cadáver, ¿no? Le robó esta joya valiosa. Cuando ya todos ya se preparaban para que el cuerpo de Papá Goriot sea pues trasladado a una capilla cercana de la pensión Bowker, los estudiantes, ¿no?, se percatan que falta pues esta joya, ¿no? Y quién lo había cogido, quién lo había robado era la señora Bowker, ¿no? Así se dice que el cuerpo fue trasladado pues a una capilla cercana de la pensión Bowker, posteriormente al cementerio, y las únicas personas quienes acompañaron fue Eugenio y Cristóbal. Se dice que cuando están a punto de llegar al cementerio aparecen dos coches lujosos. Uno de ellos era del conde y el otro coche era pues del banquero, o sea, un coche era del esposo pues de Anastasia y el otro era del esposo del banquero, del esposo de Delfina. Pero dentro de estos coches solamente venían pues empleados. A ver, ¿en qué se ayuda? ¿En qué se necesita pues ayudar, cierto? Obviamente que sí se necesita pues, ¿no?, ayudar. Ellos ayudaron, se fueron. La única persona quien pues va a llorarle, ¿no?, a Papá Goriot, la única persona quien se queda parado frente a la tumba de Papá Goriot y le brotan las lágrimas es Eugenio. Se dice que ya es un atardecer, ¿no?, donde Eugenio pues empieza a caminar hasta la parte más alta del cementerio, de una parte alta. Él empieza a caminar hasta esa parte porque de esa parte se podía ver, dice, la ciudad. Entonces él se queda ahí mirando la ciudad y va a retar a la ciudad, ¿no? Eugenio va a decir: tú y yo nos veremos, ¿no? Tú y yo nos veremos. Y la obra termina acá, la obra tiene un final abierto, no sabemos lo que va a pasar, esto va a continuar, porque al día siguiente Eugenio irá a visitar a Delfina. Entonces esto, ¿no?, esta historia va a continuar, el final es abierto. Pero la casa Bowker va a quedar totalmente desolada, ¿ya? Va a quedar totalmente desolada. A ver, jóvenes, por acá, a ver, atentos, atentos, por acá está la pensión Bowker. Acá en el primer piso vivía una jovencita Victorina. Y quien apoyaba a Victorina era la señora Couture, porque Victorina se quedó sola, perdió a su madre falleció, y ellas están luchando para que el padre de Victorina la reconozca. El padre de Victorina era un hombre pues adinerado, entonces ellas están luchando para que este hombre adinerado la reconozca pues como hija Victorina. Se dice que Victorina fue reconocida, llegó a tener mucho dinero. Victorina se enamoró de Eugenio. Acá Eugenio tenía pues un medio para poder ascender económicamente, socialmente, ¿cierto? Pero no amaba a Victorina, no acepta a Victorina porque Eugenio se había enamorado de Delfina. Entonces Victorina y la señora Couture se van pues de este lugar, ya no van a vivir en este barrio, se van a, ¿no? Esta habitación va a quedar totalmente vacía. Vautrin, que era buscado por la policía, fue llevado a la cárcel, pero ¿gracias a quién? Pues gracias a esta solterona Michoneau. Entonces acá la gente pues empezó a comentar mal de esta mujer. Esta mujer colérica dijo: me voy, se fue a una pensión cercana, ¿no? Y ¿quién fue detrás, ¿no?, de esta mujer? El anciano Poiret, porque el anciano Poiret estaba enamorado de esta mujer. Papá Goriot falleció. Los inquilinos externos que solamente venían a comer ya no vienen, manifestando que acá vive gente chismosa como esta mujer, viven gente buscada pues por la policía como Vautrin. Cristóbal no tiene a quién atender, fue despedido. A Silvia no tiene para quién cocinar, va a ser despedida porque la señora Bowker ya no tiene cómo pagar. Estos jóvenes se van. Entonces la casa Bowker va a quedar totalmente vacía. Se queda vacía la pensión Bowker, ¿no? Esta novela, Papá Goriot, es una radiografía, ¿no?, es una radiografía de la sociedad francesa, ¿no? Esta novela fue publicada bajo el título de La comedia humana. El tema, ¿cuál es el tema? A ver, ¿qué tema, jóvenes, le ponen? A ver, tema. ¿Cuál sería el tema, jóvenes? El amor desmedido a sus hijas, ¿no? El amor, ¿cierto? Acá hay un amor exagerado por parte de Papá Goriot. Él le daba todo a las hijas, ¿no? A cambio de un beso, a cambio de un abrazo. Se dice que no tenía ningún tipo de vicio. El vicio eran sus hijas, era, dice, amar, querer a las hijas, ¿cierto?
es la paternidad frustrada, ¿no? Acá hay, ¿no? El tema es la paternidad frustrada, el amor, pues, exagerado, ¿no? Por parte de papá, Goriot, hacia las hijas. Las hijas representan, ¿no? La ingratitud. Son ingratas, ¿cierto? En este salón, a ver, cuántas Anastasias, cuántas Delfinas, cuántos Eugenios, ¿no habrá? Me parece que hay más Eugenios que Anastasias y Delfinas, ¿cierto? ¿Qué dicen? A ver, chicos, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen, jóvenes? Porque Eugenio no es ningún santo, ¿eh? Eugenio no es ningún santo. Recordemos a Eugenio. Eugenio estudiaba gracias, pues, a su madre, gracias, pues, a sus hermanas, pero Eugenio ya no iba a clases, ¿no? Ya no iba, tenía un objetivo, ascender socialmente. Entonces Eugenio en una oportunidad le escribe una carta a su madre pidiéndole una cierta cantidad de dinero, ¿no? La madre, al recibir la carta, al ver que su hijo le está pidiendo una cierta cantidad de dinero que es para sus estudios, la madre pues se preocupa, ¿no? La madre va a hacer todo lo posible, hará todo lo posible, ¿no? Pobrecita, ¿qué cosa habrá hecho? Pollada, parrilla, de todo, ¿no? Hizo de todo, juntó el dinero y le envía a su hijo pensando de que es para su estudio, ¿no? Pero ese dinero no fue para sus estudios, fue pues para que se lo gaste con Delfina, fue para que se compre ropa, porque tenía que ir a visitar a Delfina en la mañana, en la tarde, en la mañana era otro color de ropa, los guantes, en la tarde de igual manera, porque él ya no iba pues a clases, ¿no? Entonces, a ver, no creo que ustedes sean como Delfinas, Anastasias, Eugenio, ¿cierto? No creo. Bueno, lo único que yo les podría decir es que hay que retribuir, ¿no? El esfuerzo que hacen los padres. ¿Y cómo retribuir ese esfuerzo que hacen los papás? Estudiando. Cuando ustedes, obviamente, ¿no? En este examen de admisión que se va a dar en abril, serán por los nuevos cachimbos, ustedes van a ingresar. Cuando ustedes ingresen, la primera persona a quien se va a alegrar va a ser papá, va a ser mamá, ¿cierto? Se va a alegrar. Entonces hay que retribuir ese esfuerzo que ellos están haciendo, ¿ah? Estudiando, ¿no? Principalmente, ¿no? Estudiando. Bueno, vamos. ¿Alguna consulta? Pasamos. ¿Qué dicen? A ver, jóvenes. ¿Qué dicen? Continuamos, Miss. Ya, a ver, Jacqueline me dice, hay que continuar, Miss. Me dice, ¿continuamos entonces? Continuamos. A ver, por acá está, ¿cierto? Por acá. Voy a seguir presentando. A ver la diapositiva. Acá está la literatura del siglo XX. La literatura del siglo XX. Hemos llegado al siglo XX. En el siglo XX nace el vanguardismo. El vanguardismo es un conjunto de corrientes literarias llamadas simplemente ismos. Estamos en el siglo XX. En el siglo XX se dio las guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, se dio las revoluciones, se dio la Revolución Española, la Guerra Civil Española, la Guerra Civil mexicana también, ¿no? Nazismo, fascismo, cambios de carácter científico, tecnológico, tenemos ya fluido en las casas, tenemos automóvil, hay ascensor. Entonces, de alguna manera la mentalidad de las personas fue cambiando, ¿cierto? Y por ende también tienen que cambiar pues las manifestaciones artísticas. Entonces, en este contexto nació el vanguardismo, que es un conjunto de corrientes literarias llamadas simplemente ismos, que nacieron en los diferentes países de Europa con sus propias características y con sus propios representantes. A ver, jóvenes, ¿qué ismos conocen? Jóvenes, ¿qué ismos conocen? Expresionismo. El expresionismo, bien, claro que sí. Cubismo. El cubismo. Dadaísmo. El dadaísmo, el cubismo, el expresionismo. A ver, hay otra que es el ismo más importante. Este ismo representa la cúspide del vanguardismo, es el más importante.
representa la cúspide del vanguardismo. ¿Ven? ¿Cómo se llama ese ismo? ¿Cómo se llama? Surrealismo, ¿mi? Ajá, bien, muy bien. El surrealismo. El surrealismo es el ismo más importante, es el ismo que representa la cúspide del vanguardismo, ¿ah? Es el ismo más importante, ¿no? Prácticamente el vanguardismo alcanza la madurez, dice pues, con el surrealismo, ¿no? Fue una corriente más importante, ¿no? Más importante. Por acá dice, a ver, características. Se dio la ruptura con el pasado y la tradición literaria. Los vanguardistas nacen oponiéndose a todos los movimientos anteriores. Se oponen a todos los movimientos anteriores. ¿Por qué? Porque los vanguardistas están buscando una libertad, pero una libertad absoluta. Ellos no quieren someterse a ninguna regla impuesta por la sociedad, a ninguna regla impuesta por la literatura. Inclusive ellos escribían de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. No les importa la coma, no les importa dónde va el punto. Prácticamente destruyeron la sintaxis, ¿no? Con ellos nace el verso absolutamente libre. No se van a someter a ninguna regla impuesta por la literatura, no les importa lo que dice la métrica, la rima. Nació el verso librismo, ¿eh? El verso librismo. Entonces, pero en algunos textos dice que el vanguardismo nace oponiéndose a los movimientos que nacieron en el siglo XIX, así dice, ¿no? Que nacieron en el siglo XIX. Y en el siglo XIX nació el realismo, nació el naturalismo, ¿no? Entonces se opone a ellos, pero no solamente a ellos, sino prácticamente a todos los movimientos anteriores, ¿ya? Nació nuevas técnicas narrativas como el monólogo interior. El monólogo interior es una técnica narrativa que consiste en reproducir el pensamiento de los personajes, pero ya no interviene el autor, ya no interviene pues el narrador. Y para que el autor, ¿no? Utilice pues esta técnica, tiene que recurrir a oraciones bastante extensas, ¿ya? Perspectiva múltiple, ¿qué dice? Es una combinación, como su nombre dice, es una combinación de varios narradores. Es una combinación de varios narradores dentro de una novela. Mientras que el raconto y el flashback, que también son técnicas narrativas, son técnicas retrospectivas, o sea, se van al pasado. La diferencia está, jóvenes, en que el raconto es extenso y el flashback es bastante detallado, corto. O sea, por ejemplo, si en el flashback el narrador nos está contando una historia y tiene que irse al pasado porque tiene que recordar una fecha, tiene que recordar nombre, tiene que recordar a un personaje, se va al pasado, ¿no? Inmediatamente recordó, ¿no? Nos da a conocer ese nombre de ese personaje y regresa. Y continúa narrándonos. Pero en el raconto no. En el raconto se va al pasado, hasta se puede olvidar de volver, ¿no? Continúa narrándonos el pasado, ¿no? Si la novela tiene 200 páginas, ¿no? La mitad, las 100 páginas puede ser raconto. Entonces es más pausado, es más extensa el raconto, pero las dos son retrospectivas. Desaparece el narrador omnisciente, sí, porque esta todavía pues se dio en el siglo XIX, ya estamos en el siglo XX. Ruptura del orden cronológico, sí. En estas novelas hay pues un desorden, ¿ya? En cuanto a la narración. Por ejemplo, Papá Goriot, ¿cómo narramos? Lo primero, ¿no? O sea, ¿cómo se inicia la novela? Se inicia describiéndonos la Casa Baucar. Empezamos a describir la Casa Baucar, primero el barrio latino, la callecita Santa Genoveva, la pensión Baucar, cómo es el letrero, cómo es la entradita, el jardincito, cuántos pisos, ¿no? Detallada y siguiendo un orden. Pero acá hay esa ruptura, del orden cronológico, ¿ah? La temática es variada, dice, ¿no? Social, sociológica, histórica.
Pero aparte de eso, hay otra característica de que los vanguardistas le rendían pues culto, sentían una gran admiración a los avances de carácter científico, de carácter tecnológico. Encontramos poemas dirigidos a una máquina de escribir, encontramos poemas dirigidos a un ascensor, ¿ya? Pero aparte de eso, los vanguardistas combinaban poesía y dibujo, poesía y dibujo. Por ejemplo, ellos nos daban a conocer pues un determinado poema en forma de un árbol, en forma de un árbol. Entonces, de manera visual también, ¿no? Nos estaba dando a conocer pues, ¿no? Su pensamiento, ¿no? Los vanguardistas. Y esta forma vienen a ser pues las caligramas, ¿no? Las caligramas donde ellos combinan poesía y dibujo. Por acá están los representantes. ¿No? Los representantes. Había escritores que no estaban de acuerdo pues con algún ismo. Había escritores que no estaban de acuerdo con los surrealistas. Había escritores que no estaban de acuerdo pues con el expresionismo. Entonces a estos escritores se les ha llamado la generación perdida. La generación perdida estaba agrupada principalmente por escritores estadounidenses, ¿no? Generación perdida. Tenemos acá a un integrante, a William Faulkner, ¿no? Que perteneció a la generación perdida. Tenemos a Ernest Hemingway, el autor de El viejo y el mar, que también perteneció a la generación perdida. Nosotros vamos a hablar de Franz Kafka. Está por acá Franz Kafka. ¿No? Franz Kafka. Franz Kafka, él pues nació en un barrio judío, nació en Praga, en el año 1883 y muere pues en el sanatorio de Viena en el año 1924. Es uno de los escritores más importantes de la época contemporánea. Franz Kafka está adscrito a dos corrientes, al surrealismo con su novela La Metamorfosis, ¿ya? Él está ligado al surrealismo con La Metamorfosis, pero también está ligado al expresionismo con su novela Cartas al Padre, ¿no? Con su obra Cartas al Padre. Está ligado al surrealismo y al expresionismo. Franz Kafka ha estudiado leyes en la Universidad de Praga y se dice pues de que Franz Kafka era pues era un joven que tenía un carácter, ¿no? diferente, retraído, atormentado, melancólico, no tenía buena relación con su padre y gracias a esa mala relación que él tuvo con su padre, nació su obra Cartas al Padre. Y nosotros los lectores podemos saber un poquito más de la vida de Franz Kafka gracias a esta obra, gracias a Cartas al Padre, porque en esta obra Cartas al Padre nos habla pues cómo fue su relación con su padre, ¿no? A los 6 años, a los 12 años, ¿no? Cómo su padre siempre lo ha despreciado, ¿no? Siempre vivió, dice pues su padre, despreciándolo pues, ¿no? A Franz Kafka, ¿no? Él morirá pues de tuberculosis, pero en el año 1924, cuando él ya se encontraba pues mal, ¿no? internado en Viena, en el sanatorio de Viena, mandó a llamar a un amigo. Ese amigo viene a ser Max Brod, que está por acá, Max Brod, su amigo Max Brod. Se dice que a Max Brod, le va a nombrar su testamentario, le va a nombrar su albacea, ¿no? Y a le pide que sus obras que él no los ha publicado lo lleve al fuego, porque para entonces Franz Kafka ya había publicado varias obras. Se dice que cuando fallece Franz Kafka, Max Brod va a desobedecer el pedido de Franz Kafka y lo que hizo más bien, ¿no? Max Brod es publicarlo, ¿no? Publicar estas obras, dando a conocer pues al mundo entero una gran riqueza literaria. ¿Ah? De ahí que las obras de Franz Kafka se dividen en dos partes, obras que se han publicado en vida y obras que se han publicado
póstumamente, después de su muerte. Ahora, les pregunto, chicos, ¿la Metamorfosis se ha publicado en vida o es una publicación póstuma? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? Jóvenes. A ver. Jóvenes, ¿qué salón es? Es el 24, es el salón 24. A ver, ¿nada? Bueno, está por acá. A ver, pero sí está. A ver, me preocupan. A ver, ¿están jóvenes? ¿Están? A ver, ¿alguien sí me responde? Sí, Miss. Sí está. Sí está. Ah, ya, sí están, ¿no? Yo ahí, a ver, La Metamorfosis se ha publicado en el año 1915, entonces es una publicación pues que se hizo en vida, ¿ya? Las publicaciones que se han hecho póstumamente son pues El Castillo, El Proceso y América, estas tres obras finales, ¿ya? Entonces vamos a hablar nosotros de la Metamorfosis, hablaremos de la Metamorfosis. A ver, la Metamorfosis. Ya ni les pregunto porque no me van a responder ustedes. Conociendo a estos jóvenes, no me van a responder. A ver. Acá está la Metamorfosis, género narrativo, especie es una novela. ¿Ah? Por acá. A ver, la obra. Pero antes, a ver, de iniciar. ¿Qué pasaría, jóvenes, si ustedes mañana tempranito, porque ustedes, nosotros, bueno, tenemos clase a las 7, ¿cierto? Mínimamente tenemos que salir de cama, pues, a las 6:30, ¿sí? Bueno, o particularmente yo, ¿no? Yo sé que ustedes están quizás en cama, están ahí en cama ahí con el laptop, están dormiditos, ¿no? O muchos de ustedes están tomando el desayuno, y qué rico, ¿no? Pero yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si mañana ustedes, ¿no? Despiertan convertidos, a ver, en una mosquita, en una mariquita. ¿Qué harían, jóvenes? ¿Qué harían? Llorar, Miss. Llorar. Espantarse. Yo igual seguro me espanto, grito, pido auxilio, me olvido de la clase seguramente, que no, yo no ingreso a clase, me olvido de llamar al director, me olvido de llamar a mi coordinadora. La semana pasada tuve un problema y bueno, hay una profesora que me ha reemplazado, ¿no? Yo estuve fuera. Entonces, ¿no? Tuve que llamar a mis colegas, a la coordinadora, o sea, ¿no? Y así, ¿no? Y así para que me puedan reemplazar, pero seguro si yo mañana despierto convertida en un monstruoso insecto, me olvido de clases, me olvido de ustedes, me olvido pues de llamar a mi coordinadora, gritaría, pediría auxilio, ¿cierto? Pero Gregorio, que es el protagonista de esta novela, no va a hacer eso, porque la novela se inicia una mañana cuando Gregorio Samsa despierta convertido en un monstruoso insecto. No nos dice qué insecto, solamente nos dice que tenía un caparazón y una infinidad de patitas. ¿Y qué hizo Gregorio? ¿Acaso gritó? ¿Acaso dijo papá, mamá? No. Gregorio mantuvo la calma, mantuvo la tranquilidad. Intentó dormir, imagínense. Intentó dormir, pero no pudo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía el caparazón. Entonces se quedó pues con la mirada hacia el techo, hacia arriba, porque Gregorio estaba acostumbrado, dice, ¿no? A dormir de costadito, a dormir pues tenía una postura hacia el derecho, pero como ya tenía un caparazón, no podía optar esa postura. Entonces él se quedó despierto, no pudo dormir, se quedó despierto, pero pensando, ¿no? Analizando en cuán duro era el trabajo que él había escogido. Gregorio Samsa trabaja, dice, varios años en una empresa. Él es vendedor de paños. Él tiene que viajar de un lugar a otro, ¿no? Con este negocio. Tiene que salir de la casa bastante temprano. Tiene que tomar el tren de las 5. Él, Gregorio, nunca se había quedado en la casa hasta las 6.
Ya eran más de las 6. El papá dijo, qué raro que Gregorio continúe en su habitación. El papá, ¿qué hizo? Le va a llamar a Gregorio. Gregorio quiso responder el llamado del padre y no va a poder pronunciar palabras. Gregorio, ¿qué dijo? No voy a responder a nadie, mucho menos voy a abrir la puerta. Pero de pronto le va a llamar otra voz, ¿no? Le llama a su madre. Gregorio no respondió. Es algo raro que Gregorio esté, dice, en la casa. O sea, los años que él venía trabajando en esta empresa, nunca se había quedado en la casa hasta las 6 de la mañana. Él nunca faltó, nunca llegó tarde a esta empresa, nunca pidió permiso, nunca se ha enfermado. Entonces era algo raro. Se dice de que el papá dijo, pues está pasando algo raro. Está pasando algo raro. Grete, ve a buscar a un médico. Ana era la empleada de la casa. Le dijo, ven Ana, ve a buscar a un cerrajero. Estas dos jóvenes se fueron a buscar a un médico y a un cerrajero, mientras que Gregorio estaba ahí pensando, ¿no? En cuán duro, estaba reflexionando en cuán duro era pues el trabajo que él había escogido, porque él no soporta, no le gusta ese trabajo, pero no puede dejarlo. ¿Por qué no puede dejarlo? Porque es el sostén de la familia. Su hermana Grete tiene 15, 16 años que no sabe hacer absolutamente nada. Grete lo único que hace es ayudar en los quehaceres de la casa. Su padre es un pobre anciano, su madre es una pobre asmática que con solo caminar en la casa empieza a fatigarse. Gregorio no puede dejar ese trabajo, ¿no? Porque es el sostén de la familia, pero está cansado. Él dice, al menos me hubiese tocado pues otro jefe, porque el jefe que le tocó a Gregorio ni siquiera le deja, dice, pues almorzar, ¿no? Él está cansado de este trabajo. Entonces, se dice que Grete se fue a buscar a un médico, Ana pues a un cerrajero. Cuando las muchachas no estaban, llegó el jefe, ¿no? Que el jefe preguntando por Gregorio. Ha faltado pues horas, pero el jefe ya está detrás, imagínense. Obviamente que el papá le dice pues de que no sabe por qué Gregorio está encerrado. El jefe dijo, yo sé por qué Gregorio no quiere ir a trabajar, es porque él me ha robado, dijo el jefe, es porque yo ayer le encomendé a que Gregorio me realice algunas cobranzas y él no me ha entregado el dinero, seguramente se lo ha gastado. Gregorio está escuchando, lo cual es totalmente falso. Se dice que Gregorio con un gran esfuerzo trata de voltearse, porque estaba con la mirada hacia el techo, ¿me recuerdan? Se trata de voltear y se cae de la cama. Se cae de la cama, él con un gran esfuerzo llega hasta la puerta, retira el pestillo, o sea, abre la puerta y se presenta frente al jefe, a sus padres. La madre, al verlo, a su hijo convertido en un monstruoso insecto, se desmaya. El padre llora, mientras que el jefe siente asco, siente repugnancia. El jefe empieza a retroceder sintiendo asco, pero a Gregorio en ese momento le importa su trabajo. A Gregorio lo que le importa es el trabajo, le empieza a perseguir al jefe, dándole una serie de, ¿no? Digamos, él pues le está diciendo al jefe, ¿no? Que pronto me voy a recuperar, pronto volveré al trabajo. Está llamando a su hermana Grete, Grete, ¿dónde estás? Ayúdame a convencerlo que voy a perder el trabajo. Pero el jefe, sintiendo asco, está retrocediendo. El padre, al ver lo que el insecto está persiguiendo al jefe, le da el alcance a empujones, a golpes con un periódico, prácticamente lo encierra en su habitación. A partir de este hecho para adelante, vemos de que el mundo para Gregorio es su habitación. En esta habitación él comerá, hará sus necesidades, y la única persona quien va a entrar a esta habitación es Grete. La madre quiso entrar en varias ocasiones, pero el padre se lo ha prohibido. Ana, que era la empleada, pues fugó, ella se fue de la casa. Entonces Grete, cada vez que entra, Gregorio se esconde. Grete sabe muy bien que si ella va a permanecer, ¿no? Va a permanecer en la habitación, Gregorio no va a comer delante de ella, porque Gregorio estará convertido en un monstruoso insecto, pero todavía pues todavía tienes algunos sentimientos, ¿no? Algunas cualidades humanas todavía, ¿no? Se dice que Gregorio vive pues ahí, ¿no? Escuchándolo todo, y todas las conversaciones se dirigen a él, todas las conversaciones se dirigen a la cuestión económica.
Un día el papá dio a conocer a su mujer y a Grete de que tiene pues mucho dinero, dice, ahorrado en el banco, gracias a las aportaciones que hacía Gregorio cada mes. Gregorio, al enterarse, al escuchar esto, se alegra. Él dice, pero ese dinero alcanzará más 3 años, 2 años, pero después, ¿en quién va a caer la responsabilidad? Porque Grete no sabe hacer absolutamente nada. Lo único que hacía Grete era tocar el violín. Inclusive Gregorio le había prometido a Grete que le iba a enviar a un conservatorio. Entonces, se dice pues de que Gregorio vive ahí escuchando todas las conversaciones. Un día el papá decide irse pues al banco a hacer algunas gestiones con respecto a ese dinero. El papá no estaba. Cuando el papá no estaba, Grete entró a la habitación del insecto y el insecto estaba trepando. Grete, ¿qué dijo? Este necesita espacio para trepar. Voy a sacar ese mueble, quitaré estas cosas, pero sola no podía hacerlo. Pidió ayuda a su madre. Su madre entró, dice, ¿no? Ayudar a Grete a sacar un mueble, sacaron. Regresaron por otro y Gregorio había trepado y estaba ahí atrapado, prendido en un cuadro como diciéndome, no me despojen de mis cosas. Al ver la escena, la madre se desmaya. Grete auxilia a su madre, la lleva a la sala, como la habitación pues dejaron la puerta abierta, el insecto salió, también estaba en la sala. En ese momento llegó el padre. El padre, al ver esta escena y que el insecto se encuentra en la sala y que la madre está ahí siendo auxiliada por Grete, el padre pues hará de que el insecto regrese a su habitación. ¿Pero cómo? A manzanazos, ¿no? Empezó a aventarle manzana, la madre gritaba, le pedía al esposo que no mate a su hijo, pero el padre seguía aventando manzanas. Una de estas manzanas se incrusta en el caparazón del insecto y se queda ahí, y por el tiempo que estuvo la manzana se malogra y le produce una llaga donde el insecto se queja de dolor, ¿no? Se va a quejar de dolor de la llaga. Se dice que así están cansados de Gregorio. La única quien le lleva pues la comida, le hace la limpieza es Grete. Los padres entonces decidieron pues contratar a una asistente, a una mujer, ¿no? A una mujer. Esta mujer dice que viene 2 veces al día y se va a dedicar todo lo relacionado a Gregorio. Le va a hacer la limpieza y le va a preparar su comida. Viene 2 veces al día, pero esta mujer era tan cruel que venía pues con un palo, con un bastón, y empezaba a molestarlo, dice el pobrecito, al pobre Gregorio. Le hacía cosquillas donde Gregorio no sabía, dice, dónde meterse. Ahora en la casa hay muchos, hay gastos, no hay quien aporte, hay que hacer pagos, hay que pagar a esta mujer. Entonces el padre está un poquito pues preocupado, decidió alquilar una habitación. Le alquiló a 3 inquilinos, a 3 hombres, obviamente que ellos desconocen, ¿no? De la existencia de Gregorio. Estos inquilinos, estos señores viven en la casa, comen en la casa, ya están, ¿no?, varias semanas. En una oportunidad se dice que Grete decide tocar el violín para el deleite de estos 3 inquilinos, pero por el acorde del violín, Gregorio sale y se encuentra en la sala. Los inquilinos logran ver al insecto y ellos pues dijeron, ¿cómo es posible que hayamos estado viviendo en esta misma casa con este insecto? Sienten asco, sienten repugnancia. Ellos amenazan, dijeron, nos iremos, pero nos vamos a ir sin pagar de lo que hemos comido, sin pagar de lo que hemos vivido. Se fueron así a su habitación, se encerraron. En ese momento, Grete llora y le dice a su padre, no es posible vivir así en nuestra propia casa. Hay que deshacernos de él, o sea, hay que deshacernos de Gregorio. Gregorio, al escuchar estas palabras crudas, ¿no? Porque Gregorio amaba a su hermana. Gregorio había prometido enviarle a Grete a un conservatorio. Gregorio, al escuchar estas palabras, media vuelta, se encerró en su habitación y va a cada momento, va a recordar estas palabras que fueron pronunciadas por Grete. Ya él decía, ¿no? Él ya ni se quejaba de dolor. Él decía, no tengo ni dolor, no tengo ni sensibilidad, ¿no? Y lo único que hacía era recordar esas palabras. Así se dice que a las 4 de la mañana dio un suspiro y muere Gregorio. Al día siguiente, como de costumbre, llega la mujer, ¿no? Esta viene con su bastón, empezó a molestar a Gregorio y Gregorio no responde. Es porque ya había muerto. Esta mujer se vio en la obligación, dice, de tocar el cuerpo de Gregorio, y el cuerpo de Gregorio estaba bastante helado.
Esta mujer fue donde el padre le dio la noticia que el insecto murió. El padre, la madre, Grete se han reunido y parece que entre ellos pues han llorado porque tenían los ojos rojitos. El padre abrazando a su mujer, abrazando a su hija, viene pues a ver el cuerpo de Gregorio. Están viendo el cuerpo de Gregorio. En ese momento sale pues los inquilinos y vieron el cuerpo también de Gregorio. Pero el padre, abrazando a las dos mujeres, como para tener más fuerza, se enfrenta a los inquilinos y los bota inmediatamente. Los inquilinos abandonan la casa. Ahora el padre, la madre y Grete se van a la sala, van a escribir una carta. ¿Qué cambios le gustaría pues hacerles a cada uno de ellos en su vida, en la casa? Ha sido un día pues bastante complicado, difícil, doloroso para ellos. Mientras que la asistenta, esta mujer, está pues haciendo la limpieza. Terminó de hacer la limpieza, no sabemos qué ha hecho con el cuerpo de Gregorio, no sabemos, pero los papás tampoco quieren saberlo porque esa mujer viene y le dice al papá que todo está listo y se va. Ahora los padres deciden irse pues de paseo, están paseando en una tranvía. Llegaron al paradero y la primera en ponerse de pie para bajarse de la tranvía es Grete. El padre al ver a Grete de pie dijo pues mi hija es toda una mujer. Ya tengo que buscarle un marido. El papá, ¿no? Le mira a su mujer y mentalmente le está diciendo, y mira nuestra hija cómo está. Ya es toda una mujer. Hay que buscarle pues un marido, ¿cierto? Donde ellos tienen muchos planes. Van a vender la casa, se van a ir de este barrio, comprarán otra casa. Tienen muchos planes. Pero no sabemos qué pasó pues con Gregorio. ¿Ya? No sabemos qué pasó con el cuerpo de Gregorio. Gregorio Samsa simboliza pues la degradación del hombre, ¿ya? Simboliza la degradación del hombre que va perdiendo, ¿no? Que va perdiendo gradualmente todos los valores humanos, mientras que Grete ya va a simbolizar la nueva generación. Los padres simbolizan una verdadera realidad de hipocresía, ¿ya? Egoísmo. El insecto que está por acá simboliza pues el sistema capitalista, ese sistema capitalista cruel, inhumano, ¿ya? El jefe obviamente pues no simboliza la superioridad, ¿ya? La habitación del pobre Gregorio, donde comía, donde hacía sus necesidades, donde él trepaba, está totalmente sucia las paredes, ¿no? Va a simbolizar la miseria de la sociedad, la miseria de la sociedad. El tema de esta novela viene a ser la deshumanización del hombre en la sociedad contemporánea. Hablar de esta novela es hablar de la deshumanización del hombre en la sociedad contemporánea. Esta novela tiene mucho que ver, ¿no?, con el siglo XX, tiene mucho que ver con las guerras, tiene mucho que ver con las revoluciones, con los cambios, ¿no? Tiene mucho que ver con la mecanización, tiene mucho que ver con la maquinización, ¿no? Sabemos que en el siglo XX, pues, el hombre va a ser reemplazado, ¿cierto?, por una máquina. El hombre fue reemplazado, ya sea de manera total o de manera parcial, ¿ya? Por una máquina. O sea, el trabajo humano reemplazado, imagínense, ¿no?, por un trabajo mecanizado, ¿no? ¿Y cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Esta, ¿cierto? La deshumanización del hombre. Jóvenes, a ver, ¿alguna consulta hasta esta parte, jóvenes? ¿Nada? A ver, jóvenes. No, Miss. ¿Están? A ver, no, yo, 4:30. Wow, se levanta a las 4:30. Te voy a creer, pero ¿para qué cosas se levanta? Dime, Lucy. ¿En qué consiste cada uno de los ismos, Miss?
¿En qué consiste cada uno de los sismos? No lo hemos desarrollado por el tiempo. Bueno, vamos a desarrollar el surrealismo, ¿ya? Porque estamos tocando a Franz Kafka, ¿cierto? Estamos tocando a Franz Kafka y Franz Kafka está ligado a ¿qué ismo hemos dicho? Surrealismo y expresionismo. Muy bien, al surrealismo y al expresionismo. Entonces, vamos a hablar del surrealismo, ¿ya? Franz Kafka está ligado al surrealismo con su novela La Metamorfosis. ¿Qué es el surrealismo? A ustedes, a ver, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo, a ver, así rápido, lo que sepan, ¿no? Me decían, el surrealismo es el mundo de los sueños, ¿sí? El surrealismo es el mundo onírico, el mundo de los sueños, sí. El surrealismo es la cumbre, ¿cierto? Es la cumbre del vanguardismo. Está basada en la teoría del psicoanálisis. Esta teoría del psicoanálisis fue propuesta por científicos, fue propuesta por psicólogos, ¿ya? Y estos psicólogos que nos dicen que un hombre tiene, dice, pues, una realidad interna, que todo hombre posee una realidad interna y que esa realidad interna para estos científicos se llama el misterio y que sí se puede llegar a conocer esta realidad interna, el misterio sí se puede llegar a conocer. Eso es lo que nos dicen los grandes estudiosos, ¿no? Los psicólogos. Pero los literatos nos dicen de que se han basado también en esta teoría del psicoanálisis, nos dicen que sí, es cierto, que todo hombre posee una realidad interna y que nosotros podemos llegar a conocer esa realidad interna a través, dice, de la escritura automática. A través de la escritura rápida. O sea, dice, pues, ¿no? Los escritores empiezan, dice, a escribir cada vez más rápido, ¿no? Con mayor rapidez posible, evitando todo tipo de conexión con el mundo real, con el mundo objetivo, con el mundo lógico, hasta cada vez más rápido, dice, ¿no? Hasta que se tenga, pues, una exteriorización, ¿no? Una exteriorización del mundo inconsciente. Del inconsciente. Entonces, eso es el surrealismo. Por eso decimos que eso es el surrealismo. Por eso decimos que el surrealismo, ¿no? Es el mundo onírico, es el mundo de los sueños. Es el mundo de los sueños, ¿no? El máximo, digamos, exponente del surrealismo es, pues, el francés, ¿no? André Breton, ¿ya? André Breton. El expresionismo. El expresionismo nació el surrealismo nació en Francia, ¿no? Porque decimos que el vanguardismo es un conjunto de ismos que nacieron en los diferentes países de Europa con sus propias características, con sus propios representantes. Pero había escritores que no estaban de acuerdo, ¿no? Con los surrealistas, no estaban de acuerdo con los cubistas, por eso se les llamó la generación perdida, ¿ya? El surrealismo nació en Francia y su máximo exponente es André Breton. El expresionismo nació en Alemania, ¿ya? Nació en Alemania y tenemos acá como máximos, ¿no? Exponentes a Bertolt Brecht, Madre Coraje, ¿recuerdan? A Bertolt Brecht, a Franz Kafka. El expresionismo va a reflejar el mundo interior, ¿ya? Refleja el mundo interior y va a surgir como un rechazo, ¿ya? Como un rechazo, pues, al realismo, como un rechazo al realismo, ¿ya? Es un arte, obviamente, pues, abstracto, ¿ya? Donde refleja el mundo interior, pero provocado por hechos externos, ¿ah? Por ejemplo, Franz Kafka está ligado con Cartas al Padre, dijimos. Por ejemplo, Franz Kafka, un hecho externo sería que él tenía una mala relación con su padre,
¿cierto? Y gracias a esa mala relación, él empieza a reflejar su mundo interior, ¿no? Entonces, el expresionismo es la manifestación de nuestras íntimas vivencias, ¿ya? De nuestras íntimas vivencias, pero provocadas por hechos externos, por hechos externos. Ese es el expresionismo, ¿no? Tenemos otros ismos, por ejemplo, el cubismo. El cubismo es juego de imágenes, viene a ser juego de palabras. ¿Ah? A ver si puedo dar acá un ejemplo en cubismo, a ver si ustedes tienen un ejemplito, a ver si me pasan. El cubismo, por ejemplo, podría ser, a ver, un ejemplito que es juego de palabras. A ver, un juego de palabras podría ser, por ejemplo, así. Ay, no tengo idea, pero a ver, la Roma, vamos a poner así. Roma. Por acá. La Rosa. Por acá mariposa, algo así, por ejemplo, ¿no? Acá hay juego de palabras. ¿Y cómo sería lo correcto? La rosa, por ejemplo. La rosa, por ejemplo, esta de acá. Este es un juego de palabras. Esto es el cubismo. ¿Sí? Ro con sa se ordenaría. Y por acá, mariposa, algo así, ¿no? Juego de palabras, ¿no? Donde vamos a ordenar. Eso es el cubismo, ¿no? Y así pues podemos explicar, pues, ¿no? Los diferentes ismos, ¿no? Los diferentes ismos. Por acá. Ya, ahora sí. A ver, continuamos, jóvenes. ¿Qué dicen, chicos? Sí, me dice que continuar. Ya, continuamos. Entonces acá terminamos, ¿no? Con la metamorfosis, ¿está bien? ¿No? Hemos solamente hablado de surrealismo, del expresionismo y del cubismo. Solamente de 3, ¿no? Pero obviamente que hay muchos, ¿no? Hay muchos, ¿no? El mundo de los sueños, el otro también prácticamente refleja el mundo interior y el juego de palabras, ¿no? De 3 ismos. Ahora, para cerrar, hemos terminado con la literatura universal, ¿no? Hemos terminado con la literatura universal. Me he quedado sorprendida porque ustedes han recibido ya su texto, pero han recibido solamente las preguntas, ¿cierto? Y no hay la parte de la teoría, no hay la parte de la teoría, ¿no? Entonces, les voy a enviar las diapositivas. No sé a quién les habré enviado la primera, la segunda semana, porque ya les he enviado, ¿cierto? ¿O todavía? Ya les envié. A ver. La primera ya les envié. A ver, me avisan si no les he enviado. La segunda también. Puede que a ese salón no les haya enviado. Todavía, tal vez podría compartirla en la pantalla de las 4 semanas para poder tomarle captura, por favor, Miss. A ver, ya, a ver, ¿ustedes tienen su WhatsApp? ¿Tienen su WhatsApp personal? Ya. ¿Con quién estoy hablando ahorita? A ver, con Jacqueline. Con Jacqueline. Jacqueline, ¿tienes a la mano tu celular? ¿Sí? Sí, Miss. Ya, 966-86 11 y 91, ¿no? Este de acá es mi número, agrégame y me pones tu salón, pero ya me pones tu salón ahorita y ahorita yo te envío, ya, ahorita te envío mientras vamos resolviendo las preguntas, ¿no? A ver, por acá estamos.
¿Ya? A ver. Y ya tú lo envías pues al WhatsApp que ustedes tienen, ¿ya? Tienen un WhatsApp, me dicen, ¿no? Entonces lo van a enviar ese WhatsApp. A ver, vamos con las preguntas de la semana 4. Estamos en la semana 4, es esta, ¿cierto? Para enviarles, ya lo he marcado inclusive, les voy a enviar, pero de todas maneras vamos a trabajar ahora, ¿ya? Ya les había enviado, pero de todas maneras. ¿Ah? A ver, por acá semana esta, ¿cierto? Sí es. A ver, 1. Exceptúa las características, la característica ajena del realismo. La respuesta es la E. Acá las 4 vienen a ser características del realismo, excepto esta, que tiene un fin didáctico. Esta, sobre todo, es una característica del neoclasicismo, principalmente del neoclasicismo, ¿no? Porque, a ver, el realismo sí describe la realidad objetiva. ¿Rechazó la filosofía positivista? No, se basó en la filosofía positivista. ¿Plasma los problemas sociales? Sí. ¿Descripción detallada de lugares y personajes? Sí. ¿Ah? Entonces, es esto. 2. El escritor francés que redactó una centena de obras conocidas como la comedia humana, esta es facilita, ¿cierto? Es Honorato de Balzac. En este tipo de preguntas, ustedes no pueden fallar, porque acá siempre la respuesta va a ser el autor que nosotros estamos estudiando. Siempre va a ser el autor que nosotros hemos tocado. ¿Quién será Stendhal? ¿Quién será, pues, Gustavo, Alejandro? ¿Quiénes serán? ¿No? Y lo que nosotros estamos tocando. ¿Ah? Vamos, 3. Vanguardista que vivió el desprecio de su padre. Vanguardista que sufrió el desprecio de su padre por ser débil, enfermizo, autor de cartas al padre, es Franz Kafka. Franz Kafka. Bien, ¿están de acuerdo, jóvenes? ¿Pasamos? Pasamos. 4. Movimiento literario que pretende desconocer todo lo escrito anteriormente porque se opone a todos ellos, rechaza a todos ellos, es el vanguardismo. ¿Ah? 5. Personaje de la obra, la metamorfosis que refleja la angustia de la existencia humana, la explotación del capitalismo, la explotación, ¿no? El pobrecito ni siquiera podía almorzar, dice con tranquilidad, ¿no? Es Gregorio Samsa. Pasamos. 6. En la obra La Metamorfosis, el personaje que trata con desprecio e incrusta una manzana sobre el caparazón de Gregorio es el papá, es el padre, ¿cierto? Es el padre. Bien, pasamos. 7. Acá dice, usted debe de querer a su padre y a su madre, exclamó Goriot. ¿Comprende usted que tenga que morir sin ver a sus hijas, así como él muere sin ver a sus hijas, ¿cierto? La respuesta en la pregunta número 7 es A. Dolor profundo por la insensibilidad de las hijas, ¿no? Por eso decimos que las hijas simbolizan la ingratitud. 8. Novela corta publicada en 1915, novela corta. Inmediatamente me dicen novela corta es La Metamorfosis, porque hemos tocado novelas extensas, ¿no? La Odisea, Divina Comedia, hemos tocado, pues, Papá Goriot, novelas extensas, ¿no? 9. Novela del escritor francés Honorato de Balzac, dice, ¿no? Que analiza la naturaleza de la familia y el matrimonio, es Papá Goriot. Papá Goriot. 10. Exceptúa la relación incorrecta, acá en el número 10, excepto Albert Camus, La Metamorfosis, no, Franz Kafka sería, ¿cierto? Entonces es incorrecto, ¿no? Porque ¿quién es el autor de La Metamorfosis? Es Franz Kafka. Facilita, ¿cierto? Vámonos a la tarea domiciliaria. 1. Los vanguardistas crearon poesía a través de imágenes visuales. Esas imágenes visuales, porque hemos dicho que los vanguardistas combinan poesía y dibujo, ¿cierto? Entonces vienen a ser las caligramas, las caligramas. 2. El fragmento de Papá Goriot. En este momento veo mi vida entera, dice. He sido engañado. No me quieren, no me han querido nunca. Donde él aborrece a sus hijas de una manera fugaz, ¿cierto? Es Papá Goriot. ¿De acuerdo? ¿Pasamos?
3. En la novela Papá Goriot, el personaje que busca escalar socialmente para mejorar su situación, acá, ¿quién es? A ver, ¿quién quiere escalar? ¿Quién quiere ¿no? Socialmente. Eugenio, Miss. Eugenio, ¿dónde está? Acá está de rojito. Ah, Eugenio. Bien. 4. En la novela La Metamorfosis, el agotamiento en el campo laboral de Gregorio Samsa se da porque sale muy temprano, vuelve muy tarde, estas horas extras no son reconocidas por el jefe, ¿cierto? No son reconocidas, donde el jefe ni siquiera le da el tiempo para que él pueda almorzar. Esta forma de tratar es propia de los capitalistas. 5. La comedia humana es obra del escritor francés Honorato de Balzac, ¿cierto? Fácil. Es esto. Hemos terminado con las preguntas de la semana 4. Ustedes posiblemente que ya lo han trabajado, ¿cierto? Hay que trabajarlo, jóvenes, ¿no? Lo han trabajado, ¿no? Y ahora pues se estarán dando cuenta en qué parte, en qué pregunta, ¿no? Ustedes han fallado, ¿no? Vamos a trabajar también las preguntas de la semana 3. De la semana 3, ¿ya? A ver, ¿en qué página está la semana 3? A ver, chicos, a ver. La semana 3 es esta. Nuestra Señora de París. Ya lo tengo marcadito, de todas maneras les voy a enviar, ¿ya? A ver. La semana 3, 1. A ver, 1, acá, ¿cuál es la respuesta? El Renacimiento. Renacimiento. Bien. La segunda pregunta. La novela Nuestra Señora de París se inicia, dice, con una celebración, ¿cierto? La Epifanía es un acontecimiento, pues, netamente de carácter religioso, ¿no? Sabemos que la novela Nuestra Señora de París se inicia con la fiesta de los locos, el 6 de enero del año 1482. ¿Quién va a ser elegido como el papa de los locos? Es Quasimodo, ¿no? Es Quasimodo. 3. A ver, 3. ¿Está bien la respuesta? Sí, Miss. A ver. Jacqueline, ¿tu número termina en 50? Sí, Miss. Ya. Ya, ahí está. En 50, ¿no? Ya te envié, pero no sé, está cargando. Está cargando, ¿no? 3, beso. ¿Bien? 4, dice los siguientes enunciados. Renovó el teatro inglés, sus obras son arquetipos de las pasiones humanas que perduran hasta nuestros días. De ahí, ¿no? De ahí que se dice que el amor está representada por Romeo y Julieta. La duda, Hamlet. Los celos, a ver, los celos. La ingratitud. Chicos, recreó temas de otros autores. No es un autor, ¿cómo se dice esto? Cuando trata obras, temas no propios. No trató temas propios, sino recreó de otros autores, ¿no? Él es William Shakespeare, ¿no? 5. ¿Qué movimiento difunde la libertad? La libertad ya lo hacía pues los románticos. Recordemos que los románticos querían ser libres en el tiempo, en el espacio, querían irse al pasado, al presente, al futuro, no querían someterse ya a reglas, estaban buscando ya una libertad, ¿cierto? Una libertad del artista principalmente. Pero los vanguardistas sí son pues libres, ¿no? Ellos buscan una libertad absoluta, absoluta. 6.
Una hermosa mañana, dice, del domingo de Quasimodo, fue depositada, dice, en la catedral un pequeño, un niño totalmente deforme, ¿no? Quasimodo. 7. ¿Quién lo adoptó a Quasimodo, jóvenes? A ver, hay que recordar quién lo adoptó a Quasimodo. Claudio. Es el sacerdote Claudio Froio, ¿cierto? Lo adoptó Claudio Froio porque en ese entonces Claudio Froio se quedó solo. Acababa de perder pues a sus padres. Entonces, como él tenía un hermano llamado Juan Froio, pensó que su hermano se iba a sentir solo como él se estaba sintiendo por la pérdida de sus papás, y decide adoptar a este pequeño, ¿no? A Quasimodo, con la finalidad de que Quasimodo le haga compañía a Juan Froio, el hermano. Pero no fue así, porque Juan Froio era todo lo contrario que el sacerdote. Era un hombre que vivía pues en la corte de los milagros, era un truán, se burlaba de Quasimodo. Cuando a Quasimodo lo estaban castigando en la picota de la Plaza Greve por haber intentado raptar a Esmeralda. Por ejemplo, allí él estaba el hermano del sacerdote aventándole piedras, botellas al pobre Quasimodo. Entonces, era todo lo contrario. ¿Ya? A ver acá. 7. Escritor que no le importó la originalidad. No fue un escritor original. Sus obras ya estaban dadas, ¿no? Ya se habían dado a conocer por otros escritores, ¿no? Es William Shakespeare. 8. A ver acá. Cuando hablamos del romanticismo, nos encontramos ya pues en el siglo XVIII, XIX, ¿cierto? Pero los románticos se evadían a épocas pasadas. Es una característica de los románticos, ¿cierto? Y esa época pasada donde ellos se evadían era pues la Edad Media. La Edad Media. Un claro ejemplo es Nuestra Señora de París. Entonces había una gran predilección, ¿no? Por el pasado medieval. 8 es dedo. 9. A ver acá 9. Teniendo en cuenta las palabras del príncipe de Verona, cuando el príncipe de Verona encontró los cuerpos de Romeo y Julieta, mandó a llamar a los padres, ¿no? Y dijo, son pobres víctimas de padres enfrentados, ¿no? El tema es el amor juvenil truncado por la muerte. 10. ¿Qué personaje de la novela Nuestra Señora de París se manifiesta como un ser de sentimientos frágiles? Porque el fracaso de su obra teatral lo decepcionó mucho. Este es el poeta Pedro Gringoire, ¿no? Recordemos, a ver, el 6 de enero del año 1482, junto con la muchedumbre, se iba a elegir al Papa de los Locos. ¿Y quién fue elegido? Quasimodo. Pero esta misma fecha, ¿quién iba a estrenar su drama? Porque quería ser un poeta reconocido en París, en toda Francia, es el poeta Pedro Gringoire. Pero él fracasó, ¿cierto? ¿Por qué fracasó, jóvenes? A ver, jóvenes, ¿por qué fracasó el poeta Pedro? ¿Por qué no logró estrenar su drama? Porque lo tenía todo listo, ¿eh? Y había hecho las invitaciones, el salón, inclusive la gente empezó a llegar, ¿cierto? ¿Por qué fracasó? Jóvenes. A ver. ¿Por qué fracasó? ¿Nada? Con la presentación de Esmeralda, ¿no? Porque al frente de este salón donde el poeta Pedro iba a estrenar su drama, al frente se encontraba la Plaza Greve. ¿Y quién estaba bailando? Era la gitana, pues era Esmeralda. Y por la ventana de ver a la muchacha cómo bailaba, todos empezaron a salir. Se dice que era bastante hermosa esta gitana. Se fueron a ver a Esmeralda. El salón quedó totalmente vacío, hasta se llevaron, dice, las sillas, las escaleras. El poeta se quedó solito. ¿Qué le quedó? También se fue a ver pues a Esmeralda, ¿cierto? Bien. La tarea domiciliaria. Ya le envié las 4 diapositivas, ¿ya? Ya le envié las 4 diapositivas a Jacqueline y las respuestas también de la primera, segunda, tercera y cuarta semana, por si acaso, ¿no? Entonces ella lo va a enviar posiblemente al WhatsApp que ustedes tienen, ¿no? A ver, 1. ¿Es correcto con respecto a Romeo? Es incorrecto, ¿eh? Incorrecto, lo falso. Romeo y Julieta huyen a Mantua, nunca se fueron a Mantua,
¿no? Nunca se fueron, ¿ya? 2. Acá, 2. La respuesta es A, la tragedia. 3. Después de haber leído la novela Nuestra Señora de París, el estudiante Dani le comenta a su compañera Vilma que ha comprendido que el amor puede confundirse con las pasiones, como la obsesión y el deseo. ¿Y quiénes confundieron esto, jóvenes? El sacerdote, el capitán Febo, ¿cierto? Porque hay 4 hombres que van a girar en torno a Esmeralda. Esos 4 hombres son, pues, Febo, Claudio, el poeta y Quasimodo. ¿Y quién es el personaje romántico de la novela? Es Quasimodo, ¿no? Quasimodo. 4. Las características, a ver, de tormenta y pasión, ¿no? Porque Stur, Undran significa tormenta y pasión. Excepto, dice, afirmación del teocentrismo. El teocentrismo es una característica de, a ver, ¿de qué movimiento? Jóvenes. Medievalismo. Del medievalismo. En el medievalismo, pues ya no importa la vida humana, ¿cierto? No importa el ser humano, sino Dios. Pasamos. 5. Personaje que ayuda a Romeo y Julieta, incluso se arriesga a casarles, ¿no? En secreto, este es Fray Lorenzo, ¿no? Este es que sabía muchas cosas, él sábelo todo, ¿no? Fray Lorenzo, 5, ¿no? Bueno, acá terminamos, jóvenes, hemos terminado, ¿no? No les debo las diapositivas, no les debo las preguntas, pero sí de la primera y segunda semana les he enviado. ¿Por qué les he enviado? Porque concuerda, ¿ya? Concuerda con mi texto. En cambio, en la última semana, por ejemplo, en la última semana, vamos a suponer que esta es la pregunta, ¿no? La respuesta es la E. 5 la E, yo les podría haber mandado así nada más, pero ha sufrido algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, Fray Lorenzo, la E podría estar en la B o en la C, ¿no? Es por eso que lo he desarrollado. Yo lo he desarrollado y les estoy enviando así con rojito, jóvenes, para que puedan repasar, ¿no? Entonces, hemos terminado con la literatura universal. Jóvenes. Bueno, hasta la próxima, chicos. Gracias, Miss. Bueno, jóvenes, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, jóvenes. Gracias, Miss. Hasta la próxima. Miss, ¿le puedo preguntar algo? Sí, dime, Lucy. Con respecto al libro, ¿sabe dónde puedo recoger, Miss? Dijeron que todavía iban a entregar. Yo ayer estuve en la pre y que lo iban a entregar todavía esta semana. A eso se refería posiblemente. En la pre estaban entregando al frente de los bomberos. ¿Conoce la pre, cierto? Tienes que irte a la pre. Pero no sé si por la tarde estarán atendiendo. Pues. Tendrías que darte un saltito, pero date un saltito. Solamente ellos atienden lunes, miércoles y viernes. Trabajan solo 3 días. Por la mañana, que yo sepa, trabajan de 8 hasta la 1. Tendrías que preguntar. Hoy día es jueves. Los jueves no trabajan.